chicos, bueno, vamos a continuar con nuestra clase de lenguaje y el día de hoy pues será nuestro tema el sociolecto, ¿no? Recuerdan que la semana pasada hicimos lo que es el dialecto, ¿no? Y decíamos pues que el dialecto tiene que ver con el aspecto regional, cómo se habla en cada región de nuestro Perú y no solamente de nuestro Perú, sino también de otros países, ¿no? Que tiene que ver, dice, tanto con el nivel semántico, sintáctico, fonético, ¿no? Todo lo que, las formas de cómo nosotros pronunciamos, escribimos, hablamos o la interpretación que le damos a las palabras de acuerdo a la región en que nos encontremos. En este caso, ya vamos a hablar del sociolecto. ¿Qué será el sociolecto? Dice que tiene que ver con las formas de habla según el estrato social donde nos encontremos, ¿no? Dice que no hablan o no conversan de la misma manera personas que son bien instruidas, bien educadas y personas que no han ido al colegio o simplemente no les da la gana de ir a un colegio y por ende no tienen una buena educación, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos aspectos sociales, tiene que ver el sociolecto o se divide así, ¿no? La forma de hablar de acuerdo al nivel o a la clase social que pertenezcas, ¿ya? Miren, por ejemplo, tengo acá una conversación que dice, no vale, es injusto y chimbo que nos atrase el intensivo. Miren, ve, acá tenemos a dos personas muy amablemente conversando, que son compañeros de universidad, ¿verdad? Ellos utilizan determinadas palabras, ¿no es así? En cambio, si uno de ellos se va y conversa con una autoridad, con una persona, digamos, con más de respeto, le va a decir, señor decano, nos parece una injusticia que el intensivo se posponga hasta septiembre, ¿verdad? ¿Has visto? De acuerdo al nivel que se encuentre, o sea, el nivel social al que se encuentre, van a hablar. Si está con sus compañeros, con personas que tiene confianza, habla de una manera, y si se va a dirigir a una persona que es superior a él, que tiene algún cargo, se va a dirigir de otra forma, va a hablar de otra forma. Entonces, por eso decimos que el sociolecto es la manera de hablar de acuerdo a un sector sociocultural, ¿verdad? Ahora, el sociolecto se va a dividir pues en tres niveles. Tenemos el nivel super estándar. Quienes están ahí son la lengua literaria. O sea, todos los literatos, todos, del Perú o del extranjero, todos ellos utilizan esta lengua, ¿ya? También tenemos el nivel estándar, que es la lengua en donde vamos a utilizar, o dice, encontramos la lengua culta o coloquial. ¿Qué es la lengua culta o coloquial? O sea, la lengua en donde están los profesionales, ¿no? Que tienen su misma forma de hablar, sus propias palabras, y coloquial es la forma familiar, también le podemos llamar, porque esta lengua se desarrolla en la familia o con los amigos de confianza, ¿no? O sea, de una manera. En cambio, la culta con personas que no son tan allegados, pero que tienen cierto nivel educativo. Y la subestándar está la lengua popular y la lengua vulgar, ¿no? La lengua vulgar se refiere a puras groserías, ¿no? Y la popular a personas pues que no tienen tanto nivel instructivo, o sea, no han llegado al colegio o han estudiado hasta cierto grado nada más, ¿ya? Entonces, los niveles de la lengua son súper estándar, estándar y subestándar. En el superestándar vamos a encontrar la lengua literaria, es la que es hablada por los literatos. En la lengua estándar encontramos la lengua culta, que está dirigida mayormente por los profesionales, y la lengua coloquial o familiar, que ya está hablada por personas que se tienen confianza. La subestándar es la lengua popular o vulgar, ¿no? En la vulgar netamente groserías. Por ejemplo, dice acá tenemos dos poetas, que es César Vallejo y el autor de la obra La Vaca, ¿no? Cada uno utiliza un léxico muy, muy culto, o sea, palabras muy cultas, y por eso es que los autores se dice que pertenecen a la lengua super estándar, ¿ya? Super estándar. A la estándar, donde les decía que es considerada correcta y ejemplar en una comunidad, es la versión cuyas normas ortográficas y gramáticas siguen la mayoría de los textos escritos en esa lengua, y la que enseña a quienes la aprenden como lengua extranjera. Muy bien, o sea, la estándar es la que la mayoría de personas usamos, donde les decía, ¿no? Todas aquellas profesionales o la que nos imparten en los colegios, o sea,
todos estamos sumergidos, la mayoría, en esta lengua, ¿no? La lengua coloquial, que es la familiar, también puede llamarse así, y la lengua culta. En la lengua familiar, por ejemplo, acá tenemos una conversación que dice: cambia esa cara, ¿quieres? Soy una uña y mugre. Te pasas, ponte las pilas. Entonces, mira, esta conversación es porque se supone que es personas que tú las conoces, de confianza, por eso es que se llama lengua coloquial o familiar. Y lengua culta, pues dice alto conocimiento de la lengua, se manifiesta más claramente en la escritura, modelo de corrección para los demás niveles. Claro, porque aquí como estamos los profesionales o las personas que tienen cierto nivel de educación hablan correctamente, ¿no? Entonces, y mayormente la vemos en lo que es la escritura, pues ahí tú te das cuenta cómo escribes, cómo se debe escribir y se enseñan todas esas cositas, ¿no? Utilizan bastantes sinónimos, por ejemplo, si tú te vas a una cita con un doctor, el doctor no te va a decir, a ver, ¿qué te pasó en la barriga?, ¿no? Sino te va a decir, ¿qué te ocurrió en el estómago? ¿Por qué te duele? ¿Qué sientes en tu estómago? Entonces utilizan palabritas más cultas, ¿ya? Y tenemos la lengua subestándar. La lengua subestándar dice que está usada por las capas sociales menos educadas y de bajo nivel cultural. Posee un léxico muy restringido, muestra también una variedad interna. A eso se refiere, yo les decía, ¿no? Acá están las personitas que no van al colegio, ¿no? Que no quieren ir al colegio, ya sea por la economía o porque simplemente no quieren, ¿no? Y pues es un nivel de cultural bajo, no conocen, no saben, o sea, la mayoría en la popular, que les decía, por ejemplo, están las jergas, ¿no? Las hablas vulgares o coloquiales, dice rústicas, ¿no? De muy bajo nivel. Y por otro ladito, la lengua vulgar, en donde utiliza puros términos groseros, ¿no? Que no se puede utilizar en una lengua estándar, ¿verdad? No. En una lengua estándar tú no puedes hablar puras groserías, se escucha mal, se escucha feo. En cambio, la lengua estándar, subestándar, para ellos, bueno, no, les da igual, porque su propio inconsciente no sabe de lo que está haciendo, ¿no? O sea, le parece a ellos normales y se expresan de esa manera. Y también tenemos lo que es el idiolecto. Miren, ve. El dialecto, que tiene que ver con el aspecto geográfico, ¿no? De cómo se habla en ciertas zonas geográficas del Perú y de otros países. El sociolecto tiene que ver con el aspecto o con el estrato social, cómo se habla de acuerdo a los estratos sociales, ¿no? Y ahí pues que está dividido en niveles. El idiolecto es la forma o la propia forma, tus características que tiene cada individuo, cada ser al momento de hablar, tus propias características, ¿no? Acá tiene que ver, o sea, hay personas que de repente son más serias al momento de hablar, otras son más alegres, otras son tristes, otros no. Sus diferentes formas de hablar tiene que ver con el idiolecto, ¿ya? Miren, dice, esta variante se refiere a la situación contextual individual, es decir, la proporción personal de la lengua en un grupo reducido. Claro, o sea, también tiene que ver con lo que te rodea. De acuerdo a lo que tú estás viviendo, es tu forma de hablar, ¿verdad? Miren, por ejemplo, esta es una pareja de enamorados, ¿no? Y uno de ellos pues se expresan de una forma muy bonita, digamos así, ¿no? Uno le dice te quiero mi peque y otro pues le dirá hola mi osito, ¿no? Entonces este es un contexto de una situación de pareja de enamorados y habla de esa manera, ¿no? Entonces, pero estas formas de hablar son las características propias de cada individuo. Muy bien, chicos, espero que hayan aprendido. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos.